Hay diferentes métodos para el establecimiento o la siembra, tanto de los cultivos forrajeros, maíz o sorgo, como de las praderas. Primero, la clasificación es manual o mecánica. Y la manual se utiliza mucho cuando no se puede preparar el terreno. Por ejemplo, aquí, en esta misma superficie, hay unas áreas donde el terreno no se pudo preparar. Lo entendemos porque ni siquiera la maquinaria puede llegar ahí. Entonces, en esas áreas vamos a utilizar métodos manuales de mínima labranza o cero labranza, ya sea boleando a mano o con el uso del espeque. Recuerden entonces que los métodos de siembra se clasifican básicamente en mecánicos o manuales. Los mecánicos, obviamente, hacemos uso de maquinaria agrícola y de implementos sofisticados o algunas otras sembradoras de maíz. Los medios manuales básicamente son para mínima labranza o cero labranza, y entonces fundamentalmente tenemos el boleo, así manual, y el espeque. Una forma de ayudar en el boleo manual consiste en el boleo con esta maquinita. Son unas maquinitas que tienen su sistema de calibración. Uno puede calibrar la cantidad de semilla que tira con un sistema que tienen de calibración. Sencillamente gira una propela y hace girar unas aspas y van boleando como cualquier otra boleadora de tractor, nada más que esta es muy sencilla de manera manual. Sin embargo, otra vez, al igual que el boleo, nuestra semilla queda sin tapar, desprotegida y queda muy expuesta, ya sea que si cae un fuerte aguacero, se retape o se lave. O por otra parte, a que los depredadores, como insectos, aves o roedores, se la coman. La ventaja que tienen otras máquinas, como la que vimos hace rato, es que tapa la siembra, tapa la semilla a la profundidad que debe, más o menos 1.5 centímetros de profundidad. Lo que vamos a ver ahora es el establecimiento de una pradera de zacate Tanzania en terreno previamente preparado de manera convencional. En la época de seca, en la mera sequía, lo que tuvimos que hacer fue subsolear estos terrenos, todo lo que se pudiera subsolear de estas lomas, y después del subsoleo, como a los 2 o 3 meses, le dimos una rastreada y estábamos listos para la siembra, esperando este veranito para pasar la segunda rastra e inmediatamente, lo cual se hizo ayer, e inmediatamente después de la segunda rastra viene la siembra, la cual vamos a hacer hoy con varios métodos. Uno va a ser el de una sembradora mecánica adaptada para grano pequeño. Es básicamente como las sembradoras viejas de arroz, que sirven para grano pequeño, pero como es muy poca la cantidad de semilla, 5 o 6 kilogramos que se tiene que tirar, entonces la mezclamos con algún material inerte como arena u otras cosas, fertilizantes, por ejemplo, superfosfato triple de calcio es muy bueno también para mezclar con las semillas y hacer más volumen para poder calibrar bien, ya sea la mano, la boleadora manual o la sembradora mecánica. Mientras mayor volumen tengamos, mayor precisión en la calibración del equipo. Entonces aquí nosotros estamos mezclando, como vimos en la práctica de la mezcla, mezclamos 8 kilogramos de semilla de Tanzania previamente pelletizada con 25 kilogramos de sales mineralizadas para el ganado, ricas en microelementos que, según los resultados de los análisis de suelo que se hicieron aquí en estos terrenos el 5 de mayo, ya tenemos los resultados y son suelos de regular fertilidad en términos de macroelementos, pero son deficientes en microelementos. Y de hecho hay algunos manchones bastante deficientes. Sin embargo, como podrán observar, no todo pudo ser mecanizado. No todas las lomas pueden ser mecanizadas. Y aquí quisiera hablar un poquito de dos cosas. Una, el potencial de los terrenos. El potencial agroecológico de los sitios es muy importante y lo determinamos
desde antes de nuestra siembra. Hay unos mapas de mapeo en algunos países y tiene también sus mapeos de tipos de suelos y el potencial que los suelos tienen. Desde el punto de vista de uso potencial del suelo, una clasificación que nos ha ayudado mucho durante muchos años, básicamente liberada en los 70s por la FAO, fue aquella que clasificaba los suelos en 8 o 9 categorías. Primero 8, luego 9. Y entonces las primeras 3 o 4 categorías de suelos, los mejores suelos, planos, fértiles, profundos, materia orgánica, francos, etcétera, son para la agricultura intensiva, aquella que proporciona alimentos directamente para el humano, básicamente hortalizas, frutales y otros. Luego tenemos una segunda categoría de suelos todavía buenos, en los cuales los llamamos todavía de vocación agrícola. Y todavía el tercero y el cuarto pueden ser de vocación agrícola. Pero cuando los suelos empiezan a tener alguna deficiencia de cualquier tipo, pH, fertilidad, escasa materia orgánica, inundaciones, topografía, es decir, un relieve, una topografía bastante inclinada, entonces esas deficiencias nos impiden el uso de cultivos agrícolas en los cuales tenemos que estar laboreando nuestros suelos año con año. Estaríamos perdiendo el recurso más valioso que son nuestros suelos y empiezan a convertirse en suelos de vocación ganadera. Ganadería, primero es ganadería intensiva, ganadería semi-intensiva y luego ganadería extensiva. Ahí tenemos ya las siguientes categorías de la clasificación de uso potencial de suelos. Finalmente acabamos con la séptima y la octava categoría, que son básicamente para suelos forestales, áreas forestales en las cuales ya no debería haber ni agricultura ni ganadería. Y finalmente, si consideramos que hay una novena categoría, esas serían suelos intocables, suelos que son demasiado vulnerables a la erosión y se nos pueden perder, o bien áreas de suelos en formación. Estas son básicamente suelos intocables y no tendrían que tener ni siquiera forestería, esperar que la sucesión ecológica cumpla con sus funciones y algún momento nos haga un poco de suelo y los podamos utilizar. Volvemos entonces a nuestro establecimiento de nuestra pradera de Tanzania. Como pueden ver, este es un rancho que fue ganadero hace muchísimos años, desde hace muchísimos años. Con el tiempo, esta sección de la cerca, esa que ahorita no está, pero es una división, hacia donde yo estoy, hacia la izquierda, la condición de la pradera era tan baja que ya no era posible su rehabilitación. De la cerca para allá sí podemos rehabilitar con alguna metodología, descansos, fertilización, control de malezas, etc. Allá estamos rehabilitando las praderas porque todavía había una condición no muy buena, por cierto. No llegábamos, yo creo que ni al 50%, pero vamos a decir que andábamos más o menos con el 50% de cobertura de especies deseables. Pero para acá ya no teníamos casi nada. Desaparecieron, fueron apareciendo las malezas, el monte, la sucesión ecológica cumplió con sus funciones y nos fue apareciendo algunas arbustivas, semileñosas y leñosas inapropiadas para el pastoreo. Entonces decidimos, francamente, hacer una resiembra en todo donde pudiéramos preparar el terreno para llevar a cabo el establecimiento de una pradera de zacate Tanzania. Estos son los lugares ideales para los zacates de la especie Panicum maximum, Guinea, Privilegio, Tanzania, Mombasa, Hércules y muchos otros. Son suelos de regular buena fertilidad, pero tienen deficiencias porque no son homogéneos como para mantener un cultivo y la pendiente es demasiado pronunciada. Aquí, si seguimos manejando estos suelos, laboreando estos suelos, es muy probable que los estemos perdiendo año con año. Así, estableciendo praderas, no perdemos el suelo. De hecho, las praderas, por naturaleza, son excelentes cultivos para evitar la erosión de nuestros suelos. Y el buen manejo del pastoreo es nuestra mejor herramienta para mantener productiva, estable, rentable y por muchos años nuestra pradera. Hay diferentes métodos para el establecimiento o la siembra, tanto de los cultivos forrajeros, maíz o sorgo, como de las praderas. Primero, la clasificación es manual o mecánica. Y la manual se utiliza mucho cuando no se puede preparar el terreno. Por ejemplo, aquí, en esta misma superficie, hay unas áreas donde el terreno no se pudo preparar. Lo entendemos porque ni siquiera la maquinaria puede llegar ahí.
Entonces, en esas áreas vamos a utilizar métodos manuales de mínima labranza o cero labranza, ya sea boleando a mano o con el uso del espeque. Pero todo lo que se pudo laborear se laboreó y vamos a utilizar el método mecánico. Y aquí el método mecánico lo vamos a hacer nuevamente con esta sembradora que les presentaba yo anteriormente. Una sembradora de grano pequeño, de las que se utilizaban para sembrar arroz, que se le hicieron algunas adaptaciones para poder sembrar ahora con la mezcla de sales mineralizadas o algún fertilizante con la semilla de la especie que nos interesa. Aquí está la mezcla ya, aquí están en las tolvas. Decíamos cuando calibramos el equipo que tienen unos dosificadores y que caen a unos canales de salida para llegar finalmente a los discos sembradores, y estas rueditas hacen la labor de tapado. Eso es algo supremamente importante que no he visto en algunos otros métodos, excepto el espeque manual. Pero casi el boleo, todos los boleos nos dejan la semilla sobre la superficie del suelo, expuesta a muchos depredadores. Por ejemplo, hormigas, pájaros, grillos, roedores como conejos, ratas. Todos esos se comen nuestra semillita y acabamos con una densidad de siembra muy baja. Y es una probabilidad, es uno de los grandes riesgos de no establecer bien las praderas. Y ya saben, en la ganadería, el principio de ser un buen ganadero es ser un buen forrajero. Y para ser un buen forrajero tenemos que buscar y establecer, tenemos que buscar tener una buena selección de la especie que vamos a utilizar de acuerdo al potencial del sitio, y luego establecerlo lo mejor que se pueda, cuidando, ya saben, la época, la densidad y el método de siembra. La preparación lo mejor que se pueda de la cama de siembra y utilizar semilla con un valor cultural, es decir, un porcentaje de semilla pura viable aceptable de acuerdo a la calidad. Utilizar la cantidad de semilla necesaria de acuerdo a la especie que tengamos. Aquí estamos esperando contar con por lo menos 250,000 plántulas al establecimiento. Al final la pradera nos va a quedar con mucho menos plantas vigorosas y bien establecidas. De alguna u otra manera, un buen número de esas plantas van desapareciendo en una cosa que se llama plasticidad del cultivo y dejan solamente a los macollos más vigorosos para que sean los más productivos. Pero si no partimos con una densidad de 20 a 25 plántulas por metro cuadrado, lo más seguro es que tengamos una deficiencia en densidad de plantas posterior. Y esa deficiencia se va a acarrear durante toda la vida. Praderas mal establecidas, deja de ganar dinero usted durante toda la vida productiva de la pradera, año con año. Entonces, punto de partida, un buen establecimiento de praderas. Entonces esperamos lograr un buen establecimiento. Yo pienso que con esta máquina podemos lograr uno de los mejores establecimientos posibles, ya que podemos calibrar con mucha precisión, como lo vimos en la práctica de la calibración, cuánta semilla queremos tirar por hectárea. Y entonces ya está la teoría, ahora vamos a la práctica, vamos a ver en acción nuestro equipo. Esto fue Pregúntale al experto.